El día de hoy se va a presentar la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, presentado por Quintero López Arnulfo Emanuel. Bernal Díaz del Castillo nos demuestra una perspectiva de cómo vivió estos eventos, los cuales da un relato detallado, por así decirlo, de cómo se fue llevando a cabo toda esta conquista de la Nueva España, demostrando que fue de una manera muy cruel, por así decirlo. Recordemos que las razones por las cuales fueron a conquistar nuevas tierras los españoles fue por su contexto geopolítico que buscaba expandir el imperio y sus influencias religiosas. Asimismo, poder tener mayor riquezas y un mayor territorio para su reino. Se menciona que hubieron desafíos en la expedición de nuevas tierras debido a que los españoles venían con enfermedades desconocidas que comúnmente no habían en pueblos indígenas. Asimismo, en los pueblos indígenas hubo una tasa grande, por así decirlo, de muertes, debido a que no habían tantas enfermedades de este lado de América. Recordemos que los pueblos indígenas tenían una religión politeísta. ¿Qué quería decir esto? Que ellos creían en varios dioses. Entonces, los españoles al llegar a América se encontraron con el desafío para imponer su nueva religión, la cual es la católica. Díez del Castillo nos describe una variedad de cultura que tenían los pueblos indígenas, dado que para ellos los españoles era totalmente desconocido o más bien nuevo el cómo admiraban los indígenas a sus deidades, por así decirlo, y ellos los consideraban una raza muy violenta y compleja para las relaciones, debido a que hablaban otro tipo de lenguas. Retomando la parte en la comunicación en cuanto a las diferentes lenguas, idiomas, aquí entra Doña Marina, o sea, la Malinche, la cual es conocida por haber sido la traductora, por así decirlo, debido a su habilidad lingüística, y ella actuó en la conquista como intérprete, consejera y mediadora de Hernán Cortés y entre los pueblos indígenas. Recordemos que una de las estrategias, por así decirlo, para la conquista de los españoles fue la guerra principalmente, imponer religión y todo. Pero tomamos en cuenta que en cierta parte se tomó la diplomacia cuando entró la Malinche como intérprete para traducir a los indígenas con respecto a las relaciones españolas. El imponer el papel de la religión católica o más bien cristiana en la conquista se utilizó para justificar ciertas acciones de los conquistadores para llevarlos a un nuevo rumbo a los indígenas de qué religión era la que realmente tenían que profesar. Sin embargo, esta fue de manera ruda y sangrienta. Díaz del Castillo nos describe diversas, por así decirlo, interacciones que llevaban desde a cabo una cooperación de los indígenas hasta una brutalidad ejercida por los españoles ante la conquista. En ese entonces, la tecnología de los españoles en cuanto a armas era totalmente superior a la que tenían los indígenas, a pesar de que los indígenas se resignaban a no permitir la conquista. La tecnología jugó un papel importante para el éxito militar de los españoles. Recordemos que esta conquista llevó a cabo relaciones políticas entre las tribus indígenas y españolas, cuando esto es más que nada a beneficio de los españoles que de los indígenas, llevando a cabo un saqueo masivo de sus riquezas de los indígenas. Díaz del Castillo nos relata cómo se llevó a cabo
detalladamente la caída de Tenochtitlan, resaltando la estrategia militar que tenían los españoles y pues nos comenta que hubo una resistencia de los aztecas y hubo pues enfermedades llevadas a cabo que trajeron los españoles. Nos comenta que Hernán Cortés era realmente un líder astuto y ambicioso ante las riquezas y supo adaptarse en cuanto a estrategias y los cambios que habían para manejar la situación y poder tomar el mayor provecho de las riquezas. Se sabe que el impacto cultural y social que tuvo a cabo la conquista española hacia América abordó una gran transformación en cuanto a la sociedad, debido a que la cultura indígena, tras la conquista, se vio obligada a adoptar nuevas creencias, así como una nueva economía, por así decirlo. Relatan que hubo una gran cantidad de muertes ante los indígenas debido a las enfermedades que trajeron los españoles. Estas enfermedades fueron muy mortales para la comunidad indígena de ese entonces. Díaz del Castillo nos menciona que se sorprendieron los españoles y admiraron el detalle del paisaje que había ante flora y fauna, en México en especial. Se asombraron y creyeron que era un nuevo mundo, debido a la gran diversidad de árboles y otro tipo de especies, fauna. Nos menciona el uso excesivo de la extracción de recursos y el cambio de las dinámicas comerciales que tenían los indígenas ante las nuevas imposiciones que tenían los españoles y el uso crítico de la conquista y la violencia. Aunque es cierta la conquista tan agresiva que hubo, se vio reflejado ante la economía, la religión, la flora y la fauna, las riquezas que había en América, se vieron muy afectadas. Bueno, esto es todo del libro de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Es un libro que personalmente fue muy impactante. Bueno, nada sorprendente a comparación de lo que ya se conocía, pero el tener un testigo de España que relata que fue muy agresivo y que reflexionando iba a tener consecuencias a largo plazo. Y es cierto, la conquista española llevó a cabo muchos conflictos a largo plazo, pérdidas de riqueza, enfermedades más que nada, y la alteración de la religión que en su momento no se tuvo que haber llevado a cabo porque se llevó a un futuro a la pérdida de nuestra cultura mexicana en este caso.